Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Hoy, desde luego, toda Navarra preocupada por las intensas lluvias que han provocado inundaciones de norte a sur y de este a oeste. Abrimos un espacio y un paréntesis en todo lo que concierne al tiempo aquí en La Muga y nos ocupamos de la salud y recordamos el Día Mundial del Parkinson. Nos interesa saber cómo se puede abordar esta enfermedad, cuáles son las alertas fundamentales y los síntomas que pueden desencadenar el desarrollo de esta dolencia. Hemos invitado al programa a Ramón Fernández, es neuropsicólogo del Centro de Neurología de Navarra. Enseguida estará con nosotros. Pero también hablaremos de cine. Llegará nuestro crítico Fermín Martínez con al menos 4 estrenos de este fin de semana. Una de las películas es La Casa Torcida, que ustedes están viendo ahora. Además estrena Alma Mater, Proyecto Rampaje y El Buen Maestro, una historia en torno a esos maestros que marcaron nuestra vida. Son estos algunos de los argumentos que les traemos este jueves a La Muga. Comenzamos. Comenzamos y lo hacemos precisamente hablando de salud, hablando del Parkinson en el Día Mundial de esta enfermedad que avanza de forma imparable en nuestro planeta. Ramón Fernández es neuropsicólogo y ahí está en La Muga. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Amaya. Gracias por estar aquí. Sobre todo nos interesa, en primer lugar, Ramón, esos síntomas que pueden aparecer antes de que se vaya desarrollando la enfermedad. De alguna manera, esas alertas que nuestro cuerpo nos ofrece y a las que tenemos que prestar especial atención. Pues bueno, sí, la verdad es que el Parkinson es una enfermedad habitualmente conocida por el temblor, pero bien es cierto que antes de que alguien acuda a consulta del neurólogo para ver estos temblores, suele aparecer una serie de componentes relacionados con, por ejemplo, el estreñimiento, la falta de olfato, conocida como hiposmia, problemas, por ejemplo, como que te pasa que se te queda la palabra en la punta de la lengua y no te sale, sí. Problemas de atención. Son una serie de componentes, al margen de lo más habitual, que pueden servirnos de alerta, sí, para preocuparnos de que puede estar pasando algo. Claro, bueno, atención, por ejemplo, el estreñimiento, no es cuestión baladí, no tenemos que pasar por alto esta situación. Es verdad, otra de esas situaciones, a veces fruto de los nervios, de las preocupaciones, no nos salen las palabras. Atención también a esto, ¿verdad? Son, bueno, pues motivos de alerta roja. Exacto, sí. También suelen estar muy relacionados con aspectos laborales, que de repente las cosas no te salen tan bien como antes y puede parecer pues, un problema relacionado con el estado de ánimo, con otros factores. Son como un aglomerado de síntomas paralelos, sí, que a nivel popular no están relacionados con una enfermedad de este tipo, pero que cuando acudes a un especialista pues puede ver que pues eso, hay una bandera roja que puede indicar que estás desarrollando una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, como la enfermedad de Parkinson. Claro, ante una situación así podemos tomar la decisión de no hacer nada, de no darle importancia, sí, o de plantearnos una exploración neuropsicológica como las que, por ejemplo, Ramón, haces tú en el Centro Neurológico. Exacto, sí. Bueno, esto viene un poco determinado por el neurólogo que acoge el caso y entre muchas posibilidades a nivel de pruebas está hacer una buena exploración neuropsicológica, ya que desde varios años antes de que se desarrollen estos aspectos tan llamativos como los temblores, sí, pues puede haber estas disfunciones a nivel cognitivo, a nivel de estado de ánimo, a nivel de conducta, que claro, si no se hace una buena exploración neuropsicológica es muy probable que pasen desapercibidos. Sí, podríamos, Ramón, pensar un poco, que nos des algún detalle de qué tipo de exploraciones son las que hacéis, a qué nos vamos a someter en ese diagnóstico precoz, podríamos decirlo así. Bueno, una de las ventajas que tiene pues, hacer una exploración específica para este tipo de problemas es que las exploraciones normalmente pues, están diseñadas para problemas de memoria, como puede ser una enfermedad de Alzheimer, problemas relacionados pues, con el estado de ánimo per se,
pero las peculiaridades de la enfermedad de Parkinson exigen hacer unas pruebas muy concretas que hemos desarrollado pues, a lo largo de mi carrera profesional en diferentes grupos y pues, específicamente las pasamos en estas pruebas en el Centro Neurológico de Navarra y por lo tanto pues, se abarcan muchísimos más síntomas y es más fácil para luego el neurólogo poder hacer un diagnóstico más preciso de la enfermedad. Así es. Respecto al origen de la enfermedad, hablamos del origen genético. Quizá, como muchas enfermedades neurodegenerativas, es más una suma pues, de muchos factores de riesgo, incluidos quizá no, un poco a nivel genético, pero sobre todo el principal factor de riesgo es la edad. Cuanto más envejecemos, más riesgo tenemos de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Claro. Hablábamos también iniciábamos así la conversación de esas alertas rojas. ¿A qué edad más o menos pueden aparecer? ¿Hay una edad determinada, mediana edad, 30 años, 40, 50, cuándo? Lo más habitual es desarrollar estos síntomas a partir de los 65 años, si bien hay casos cada vez aparecen con las nuevas técnicas años antes, 40 años he visto pacientes que desarrollan estos síntomas y por lo tanto a medida que se avanza en la investigación, se avanza en la detección y en el diagnóstico, por lo tanto aproximadamente los 40 años ya hay muchos casos de diagnóstico de Parkinson. Sí, ¿no tendría que ser más generalizado quizá ese diagnóstico para evitar quizá el desarrollo más avanzado posteriormente de la enfermedad? Por supuesto, es recomendable hacerse según en qué momento ciertos chequeos, si bien es cierto que por la heterogeneidad de los síntomas muchas veces pasan desapercibidos y no somos capaces de determinar si estamos hablando de un trastorno del movimiento tal o cual, pero por supuesto ayuda a este tipo de exploraciones a sacar cuanto antes a la luz esta enfermedad y por lo tanto empezar el tratamiento adecuado. Sí, hablemos también del tratamiento farmacológico, que es otra de las vías que bueno, pues se ponen en marcha cuando esta enfermedad está presente, ¿no? En este caso, en la enfermedad de Parkinson es muy farmacodependiente, es decir, está muy vinculada a qué medicación estés tomando en cada momento y puede que sea efectiva durante unos años y pasen unos años y esa misma medicación ya no te sirva para nada. Por ello es muy importante la monitorización de cómo se encuentra ese paciente con esos síntomas y cómo se adapta a ese cambio de medicación, ya que puede que a los 3-4 años tenga que modificar toda su posología. Sí, y además hay que tener en cuenta también, claro, los efectos secundarios que puede tener el tratamiento para el Parkinson. En este caso, los avances en la investigación están mejorando mucho los fármacos, pero si se ve que unas medicaciones que están muy bien indicadas para aspectos motores pueden tener unos efectos secundarios atroces, pues que van desde la hipersexualidad hacia pues unas depresiones enormes y hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues a través de una buena exploración neuropsicológica y la del neurólogo por supuesto para que esto tenga la menor repercusión posible. Una enfermedad que avanza, ¿no?, en el planeta. Sí, sí, lamentablemente bueno, intentamos poner todo lo que podemos de nuestra parte, pero sí, cada vez hay más casos y bueno, la prevalencia en Navarra es de unos 2.400 casos, en España se habla de unos 150.000 y bueno, cada vez va a más. Sí. Bueno, lo que intentamos es aplacar estos síntomas para que cada vez tengan menos afectación en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo de sus familias también, que por supuesto también sufren esta enfermedad. Claro, importante, el apoyo a las familias, también de alguna manera se tiene que abordar, no se aborda, se tiene que abordar, ¿no? El apoyo a la familia para bueno, desarrollar una convivencia adecuada y en pro sobre todo de la persona que sufre la enfermedad. Al ser una enfermedad tan ecléctica a nivel de síntomas, existen muchos factores que la familia no es capaz de asociar a la enfermedad y por lo tanto el hecho de explicarles bien qué es cada cosa y en qué momento puede pasar y no criminalizar al paciente por hacer según qué cosas, ya que forman parte del patrón de su enfermedad, pues es muy importante y es otra labor que hacemos como psicólogos de educar a las familias y al entorno a que todo esto que está pasando forma parte de la enfermedad. Claro, supongo que cuesta, ¿no?, acomodarse a esa nueva situación, valorar a la persona enferma como se debe, saber que algunas de las conductas que han cambiado precisamente son motivadas por esa enfermedad que desarrolla, ¿no?
¿Qué podríamos decir a los familiares que se puedan encontrar en esta situación, ¿no? Y que les cuesta quizá interiorizar y sensibilizarse con la enfermedad bueno, pues de un compañero, de un familiar? Bueno, también decir que hay mucha información en Internet disponible, que es peligrosa hasta cierto punto. Es mejor recibirla de profesionales que conocen diferentes casos. También decir que no todo es relacionado con el Parkinson, que cada persona es un mundo y que el hecho de justificar según qué reacciones hacia el Parkinson tampoco es extremo. Pero la neuroeducación, el hecho de que la gente conozca qué es el Parkinson en esencia y no juzgar, como bien dice el lema de este año, no juzgar a los pacientes con Parkinson, sino comprenderles, pues es muy importante y en esa labor estamos. Claro, pero es difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué se juzga así, ¿no?, a una persona enferma? ¿En qué erramos? ¿Cómo debemos de alguna manera sensibilizarnos con la enfermedad? Sí, los humanos somos muy prejuiciosos y nos gusta todo lo normal, y el que se sale un poco de la tónica, pues muchas veces parece que forma parte de su personalidad. Pero estas enfermedades relacionadas con el cerebro tienen estas peculiaridades que lo que nos hacen es tener unas actuaciones a veces un poco fuera de lo normal, y eso incomoda. Atención, por tanto, ¿no? Un poco más de cercanía hacia las personas que lo padecen. Mucho cariño. Y cariño, que es importante, sí. ¿verdad? Sí, sí. Hay muchas cuestiones que tendríamos que desarrollar aquí. Hoy no tenemos demasiado tiempo, la tele siempre es así, pero es cierto que el esquema de trabajo en el Centro Neurológico de Atención Neurológica Integral de Navarra, bueno, pues trabajan profesionales de la logopedia, la neuropsicología, neurología, terapia ocupacional. ¿Todas estas áreas son importantes para ayudar al enfermo? Según qué enfermedad, puede que alguna especialidad tenga más protagonismo, pero en el caso que nos atañe, que es el Parkinson, por la peculiaridad de la enfermedad, todas tienen su labor, desde la logopedia, problemas de deglución a la hora de expresarse, terapia ocupacional, la calidad de vida, fisioterapia, todo el componente motor, de movimiento que tiene esta enfermedad. La neuropsicología, que es mi caso, todo lo que es el estado de ánimo, conducta, cognición, y obviamente la función de la enfermería con las dietas y la labor, la salud en general. La verdad es que es beneficioso, un abordaje general. Completo, ¿no? Exacto. Ramón Fernández, nos quedamos con estas claves en el Día del Parkinson. Tenemos en cuenta, por supuesto, el diagnóstico precoz como factor clave para frenar la enfermedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante y les contamos otras cuestiones enseguida. Hoy en nuestro programa, además de salud, ya ven ustedes que hablamos de neuropsicología con Ramón Fernández, vamos a hablar de cine con Fermín Martínez, y también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Barcelona, en la gran fira donde se celebrará Alimentaria, y un grupo muy numeroso de empresas navarras estará ahí. Se lo contamos después de una pausa. Con Incalif, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalif, recuerden, con Incalif Elevación, las escaleras ya no son un problema. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.